continuación damos inicio a la intervención de la doctora Andrea Rodríguez, licenciada en Física con una maestría en Meteorología de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente se desempeña como integrante del Grupo de Cambio Climático del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM. Bueno, el día de hoy voy a tratar de comentarles en estos 30 minutos lo que se ha venido trabajando en el IDEAM en cuanto a la actualización de escenarios de cambio climático para Colombia, esto enfocado a los escenarios para la tercera comunicación nacional. Es importante mencionar que los resultados que se muestran a continuación no son resultados finales, se está en el proceso de implementación de metodologías, ver los resultados, análisis de esos resultados. Por tanto, les muestro pues lo que se ha venido llegando y la idea es que cuando se entregue, se publique la tercera comunicación, sean los datos oficiales para que se implementen en otros estudios. Bueno, la idea de esta charla pues es en principio pues hablar un poco acerca de los cambios observados en el sistema climático, cómo darle paso a los escenarios de cambio climático y al enfoque que se ha tenido en cuenta para esta tercera comunicación. Entonces, por lo tanto, voy a dividir la charla básicamente en dos puntos. El primero, que es una parte muy pequeña en cuanto a los cambios observados del sistema climático, y la segunda parte en la parte de escenarios, teniendo en cuenta los nuevos escenarios del IPCC, que ya escuchamos algo de esto y la idea es como complementar y mirar los resultados que hemos tenido en el grupo de modelación. Bien, en principio, pues partiendo, la idea es mostrar los cambios que se han dado a nivel global de los diferentes factores de la atmósfera, del océano, de la criosfera, básicamente los cambios que nos indica el IPCC es en estos diferentes campos. Tenemos aumentos en la temperatura de la atmósfera como del océano, reducción de la extensión de las masas de hielo, el nivel del mar ha aumentado. Estas son indicaciones que se han obtenido tanto de los diferentes reportes del IPCC, tanto en el AR4 como actualmente en el AR5. Las dos gráficas que presenta ahí, básicamente uno es mirar cómo es la evolución de la temperatura anual, es todo retomado o realizado con datos observados por medio de una regresión y mirar cómo es la tendencia de la temperatura. La primera en la serie como un todo, como lo global, y en la segunda vemos entonces la parte de la distribución de los cambios de la temperatura media a nivel global. Entonces, como podemos observar, la tendencia entre 1901 al 2012 tenemos un aumento de temperatura que pues se distribuye de diferente manera en el globo. Las partes blancas que se ven ahí es porque en esos lugares básicamente no se tuvieron los suficientes datos para hacerlo confiable estas salidas de los cambios de la temperatura. Bien, miramos los cambios de la temperatura. En este miramos entonces los cambios de la precipitación anual. Se tomaron básicamente dos periodos, que es lo que nos muestra el IPCC, 1901 al 2010 y 1951 al 2010. Básicamente vemos que el segundo periodo pues tenemos mayor datos observados, por tanto podemos dar una mayor confiabilidad en estas observaciones. De igual manera, pues ustedes ven acá la escala del cambio de la precipitación, y pues si miramos la parte de Colombia, Sudamérica, pues tenemos como un azul dentro de la gama de azules, entonces son aumentos de precipitación, pero pues a nivel de los alrededor de 5, 10 y 25%. Bien, esto es a nivel como global. Además, pues mostrarles pues los trabajos que se han hecho desde el IDEAM en las evaluaciones o las evidencias de cambio climático en la temperatura. Se hizo un trabajo de análisis de tendencias por medio de la herramienta RClimDex
Esta nos permite, por medio de las series de tiempo de las estaciones, se tomó temperatura media, temperatura máxima y precipitación, mirar cómo se está, cómo es la tendencia de estas series. Entonces, en las gráficas que se muestran aquí son las salidas que se tienen de temperatura mínima en la figura del lado izquierdo y temperatura máxima del lado derecho. Entonces, los puntos rojos significan que esas estaciones tienen una tendencia al aumento, ¿sí? O sea, una tendencia positiva, y las azules, pues una tendencia negativa. Lo que podemos como concluir comparando la máxima y la mínima es que la máxima ha presentado mayores tendencias positivas que la temperatura mínima. Bueno, una cosa importante es acá tenemos para la precipitación, de igual manera, al lado derecho tenemos el mapa también de las tendencias. Ustedes pueden observar los azules son aumentos, es como una flechita hacia arriba, y los rojos una flecha hacia abajo, perdón, eso significa la tendencia. En la mayoría de las estaciones pues muestran como un aumento, y unas pequeñas hacia la cordillera oriental tienen una disminución, y de pronto una parte del sur o occidente del país. Acá vemos una gráfica de las salidas que tiene Reclimdex. Ahí vemos las series de dos aeropuertos, de las estaciones de dos aeropuertos. Esas líneas que se muestran ahí, la que no es punteada, es la tendencia por una regresión de mínimos cuadrados, y la otra es, bueno, no recuerdo bien esa cuál es, pero son dos formas de mirarlo. Por lo tanto, vemos que en toda la serie hay una tendencia, en la primera, una tendencia negativa. Pero si ustedes observan la línea punteada, que es la otra forma de analizarlo, la parte final de la parte punteada tiene una tendencia positiva. Es decir, toda la serie nos muestra una tendencia negativa, pero al final, los últimos 10 años, hay una tendencia positiva. Entonces, una de las cosas importantes a tener en cuenta cuando analizamos series de tiempo y tendencias es el periodo en el cual se trabaja. Entonces, ahí podemos jugar también con la parte de la variabilidad, ¿sí? Entonces, es un punto que se debe tener en cuenta al momento de hacer análisis de tendencias en las series de precipitación. Bueno, eso como teniendo en cuenta las evidencias de cambio climático a nivel global, a nivel de Colombia. Vamos ahora a hablar acerca de los escenarios de cambio climático. Yo he enfocado acá como la parte actual de los escenarios de cambio climático. El IDEAN en su segunda comunicación también generó unos escenarios, esto con los escenarios CERES, los que hablaban hace un rato de A1, B1, A2, esos fueron como el enfoque. El enfoque actual es los RCPs o los caminos representativos, que también se han venido hablando acerca de ellos. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en este momento. Bueno, para iniciar, pues entonces el enfoque actual de los escenarios que se están realizando en el IDEAN es a partir pues de los enfoques que se realizaron en el quinto informe de evaluación, que ya bien también lo hemos mencionado. Este quinto informe pues ha tenido pues unos aportes. Ellos han enfocado al tratamiento regional. Ellos han querido venir, siempre se ha hecho como muy global, entonces la idea es empezar a trabajar una parte más regional. Para eso, de hecho, ellos hicieron un atlas de proyecciones climáticas regionales, que es el punto que les menciono al final de estos ítems. ¿Sí? Entonces, tienen unas salidas por regiones para pues, un trabajo más eficiente, para una implementación más eficiente. Se enfocaron también en la evaluación de procesos relacionados con nubes y aerosoles, evaluación total del cambio en el nivel del mar y evaluación total del ciclo del carbono. Esos fueron algunos enfoques de pronto que se han venido mejorando, que se han venido proyectando con respecto a los anteriores informes de evaluación. Bien, en este informe de evaluación pues se generaron varios cambios. Uno de esos fue
grupo o el conjunto de datos que se utilizaron para la generación de esos escenarios. En el AR4 se trabajó con el grupo de datos CEMIP3, en este se trabajó con CEMIP5. Este grupo de datos CEMIP es una recolección de todas las corridas y toda la información que generan los diferentes centros de modelación del mundo. Ustedes pueden ver en la tabla, ahí se tiene CEMIP3, CEMIP5, instituciones. Entonces son instituciones de todo el mundo que generan datos de clima presente, datos de escenarios futuros, ¿sí? En este CEMIP5 se generaron los datos de futuros con los caminos representativos RCPs. Entonces, en el trabajo del IDEAN, la idea es que actualmente se trabaje con estas salidas de CEMIP5. Bueno, dentro de esos cambios que hay dentro de AR4 a AR5, es decir, de la implementación de CEMIP3 a CEMIP5, es la resolución de los modelos. Uno de los puntos a mejorar en cada centro de modelación básicamente es poder llegar cada vez a algo más regional, a algo más puntual, a algo más local. Para eso es importante empezar a bajar la resolución de los modelos. Entonces, en el CEMIP3 pues, encontramos modelos con hasta de 3 grados, ¿sí? Y el grupo de modelos, bueno, ahí se dividieron como en dos. La resolución menores de 1.25, si ustedes observan acá, básicamente era 1. Esa es la mejor resolución que se tiene, la rejilla más pequeña. Mientras que los modelos mayores de 3 grados, una resolución muchísimo más grande, pues había una cantidad de modelos acá. ¿Qué podemos ver de diferente de CEMIP5 si vemos esos grupitos de resolución? Es que básicamente los modelos con una resolución grande pues han venido bajando, es decir, los han venido reduciendo. Entonces, es una de las mejoras que tiene el CEMIP5, además de otros, la inclusión del ciclo del carbono, la parte química de la atmósfera. Bueno, eso no en todos los modelos, pero sí en muchos de los que están incluidos en CEMIP5. Bueno, otro de los cambios que se hizo con respecto a CEMIP3, a CEMIP5 o AR4, AR5, era la forma en que se generaron esos escenarios, y eso fue lo que llevó a generar los vías de concentración representativos. En los seres o en los anteriores escenarios se generaban teniendo como una metodología, que es la metodología secuencial, ¿sí? Es la primera que vemos allí. ¿Cómo era esa metodología? Se generaban unos escenarios socioeconómicos, ¿sí? Que eran como qué pasaba con la sociedad, qué pasaba con la política, qué pasaba con los diferentes factores que podrían venir e influir en las emisiones. Entonces, se generaban esos escenarios, se generan escenarios de emisiones, que eso básicamente nos daba qué posible forzamiento radiativo puede haber, y eso básicamente es la entrada de los modelos climáticos. Entonces, después de que pasaba el forzamiento radiativo, se iba a las proyecciones de cambio climático y al final los impactos de adaptación y vulnerabilidad. Entonces resulta que ese proceso muy bien podría llevarse 3 años, una modificación pequeña en los escenarios económicos tendría cambios en las proyecciones, entonces eso generaba que mucho tiempo para generar este tipo de escenarios y pues a veces habían inconsistencias en este proceso. Entonces, de hecho esto se presentó como desde el 2007, la idea era no generar este proceso a nivel secuencial, sino que fuera una metodología en paralelo. Entonces, la idea era tener unas vías de concentración que nos indicara cómo era el forzamiento radiativo, ¿sí? Y que se pudiera tener paralelamente los escenarios socioeconómicos y de emisiones y hacer las proyecciones climáticas atmosféricas. Es decir, las vías de concentración tienen un camino, tienen unos forzamientos a través del tiempo y podría ser alimentado de cualquier, o sea, no había un solo escenario de emisiones, podría ser la combinación de diferentes factores socioeconómicos, factores poblacionales, bueno, etcétera. Entonces, el trabajo ya no, o sea, uno no tenía que esperar al otro para empezar el otro. Entonces, eso empieza a trazar un trabajo en paralelo y eso hace muchísimo más eficiente
las salidas y pues la obtención de los escenarios climáticos. Luego sí de que se tenían esas proyecciones climáticas, pues ahí sí viene la parte del análisis de impacto, adaptación y vulnerabilidad. Entonces, con esa idea y como con ese cambio del enfoque de la generación de escenarios de cambio climático, se generaron las vías de concentración representativas. Estas vías básicamente están caracterizadas por el forzamiento radiativo, se llaman caminos porque no solamente es llegar a un forzamiento a un año dado, a un periodo dado, sino mirar cómo es esa vía, ese forzamiento a través del tiempo. Cuando se quisieron hacer esos caminos, habían como ciertos puntos y era, por ejemplo, uno de los casos que me parecía como importante era como, tiene que tener en cuenta que tiene el número de escenarios tiene que ser par, de tal manera que no hubiera una inclinación entre uno y otro. ¿Por qué? Porque resulta que usualmente si tenemos escenarios impares tenemos uno optimista, uno pesimista y uno intermedio, ¿sí? Entonces una de las como que indicaciones que se dio es que no podía ser un impar, o sea, necesitamos pares de tal manera que se pudiera tener en cuenta toda la gama de posibilidades hacia el futuro, ¿sí? Es importante mencionar que esto que tenemos acá no son proyecciones, son escenarios de qué posibilidades del futuro tenemos, ¿sí? Entonces se recopilaron pues cuáles eran como los posibles caminos representativos y se dieron 4 caminos representativos, uno que tiene como el forzamiento radiativo mayor, que es llegar hacia el 2100 con 2.5 vatios sobre metro cuadrado, y eso seguirá aumentando después del 2100. Los que se pueden llamar intermedios, que son el RCP, ahí dice BCR, pero por la traducción vías de concentración representativa, el 6, ese numerito hace referencia al valor del forzamiento radiativo hacia finales del 2100, entonces el 6 tiene contemplado un forzamiento radiativo de 6 vatios por metro cuadrado, el 4.5 de 4.5, eso significa al final de estos dos, la idea es que se estabilicen y pues el 2.6 que es como el optimista, pues es un forzamiento de 2.6 al final y después con un decrecimiento. Bueno, acá se pueden observar el forzamiento radiativo en la primera gráfica después del 2000 al 2100 que tiene cada una de esas vías de concentración y en la segunda tenemos entonces las emisiones de CO2 que también tienen contemplados esos caminos representativos. Entonces los que están en la línea verde representa el 2.6, la línea roja 4.5, el 6 el azul y pues el 8.5 el que está como en color café. Bueno, entonces lo que podemos ver ahí es cómo el forzamiento se va distribuyendo a través del tiempo y de esa manera pues entonces va a generar unos cambios en la precipitación, en la temperatura, porque eso les mencionaba hace un rato, ¿no? Eso es lo que va a ingresar en los modelos y nos va a dar las respuestas de la parte de clima. Bueno, eso son lo que tiene que ver con los nuevos escenarios, entonces acá tenemos unas proyecciones, estas son salidas que se tiene del informe del grupo 1 del IPCC de la AR5, de las proyecciones que se dan a nivel global, en este caso de la temperatura superficial del cambio. Entonces acá muestra básicamente pues el camino 2.6 y el 8.5 en donde pues obviamente se refleja el aumento de la temperatura muchísimo mayor en el 8.5 que el 2.6. A manera global podemos ver que en el periodo 2046 al 2065 a nivel global el cambio de la temperatura tiene una media de a 1 grado, ¿sí? En el RCP 2.6 y de 2 al RCP 8.5. Ya al 2081-2100,
pues está entre 1 y 3.7 el cambio de la temperatura a nivel global. Bueno, disculpen, es que estoy pasando por una gripa. Esta ya es la distribución de las proyecciones futuras del cambio climático a nivel de temperatura y a nivel de precipitación. Entonces, de igual manera que las gráficas anteriores, estamos haciendo una comparación entre el escenario 2.6 o 8.5. Si ustedes van a buscar el AR5, van a encontrar toda la información de todos los escenarios. Esto es una muestra para que ustedes vean cómo se están dando las salidas. Esta es la distribución del cambio de la temperatura en el mapa global de la parte superior. Entonces, obviamente, hacia el 8.5 pues nos muestra un mayor aumento. Esto es para que ustedes vean algo realmente general, no quiero entrar en detalle en un punto de cuánto aumenta o cuánto disminuye. Se hicieron pues proyecciones futuras a nivel de días fríos, de días lluviosos, de días cálidos, de días de precipitación intensa. Sí, y se encontró que en la mayoría de las regiones habrá más episodios relacionados con extremos de altas temperaturas y menores relacionados con extremos de bajas temperaturas. Las olas de calor serán más frecuentes y tendrán mayor duración. Los fríos invernales extremos continuarán ocurriendo ocasionalmente y en algunas áreas aumentará la frecuencia y la intensidad de la cantidad de precipitaciones. Bien. En cuanto a las proyecciones futuras para Colombia, pues el objetivo era determinar las proyecciones de precipitación y de temperaturas. Aquí pues les voy a mostrar salidas de temperatura media, se está trabajando también temperaturas máxima y temperatura mínima. Para las diferentes regiones hidroclimáticas de Colombia en dos periodos, básicamente, 2011, 2040 y de 2041 a 2070. Esto se propuesto mediante una regionalización estadística de los modelos proyectados pues, en la base de datos CEMIP5, que ya les he venido hablando de esta. Bueno, aquí tenemos la base de datos de CEMIP5 para temperatura media. Acá lo que se hizo fue tenemos los diferentes modelos que están en esa base de datos y la idea era mirar cuáles son los datos con los cuales se contaba tanto a nivel histórico como en cada uno de los RCPs. Entonces, esto es la información que nosotros recopilamos de allí. En principio, esta parte también ha sido de investigación, de mirar cuál es la mejor manera de generar esos escenarios, con qué metodologías, cuáles tienen como las mejores salidas. En principio consideramos tener todos los modelos, luego hicimos solamente los modelos en común, eso para hacer comparables los RCPs. Entonces hemos tenido varias salidas y como les digo, estos son adelantos básicamente. Esto entonces es para la temperatura. Acá tenemos la base de datos que encontramos para la precipitación y además se trabajaron con datos de estaciones, ¿sí? O sea, tenemos los datos modelados, que son los datos de CEMIP5 para la parte de clima presente y para los RCPs, pero nosotros trabajamos con los datos de las estaciones. Tenemos acá el conjunto de datos de estaciones utilizadas para temperatura y precipitación de las diferentes regiones hidroclimáticas que se ha determinado para Colombia. En el caso de temperatura tenemos cerca de 498 estaciones y para precipitación 1370. Acá tenemos el dominio espacial, es decir, acá estas son las regiones hidroclimáticas que se utilizaron. Nosotros trabajamos para cada región, pues íbamos determinando cuál iba a ser como el cambio de estas variables. Se redujeron, ahí realmente aparecen 23 por la distribución y la cantidad de estaciones que se tienen, se unieron dos básicamente, la parte de Orinoquía y la parte de Amazonía, básicamente nos sacó al final 19 regiones y de esa manera lo hemos trabajado.
El clima presente se trabajó desde 1976 al 2005, eso respondiendo también al periodo del clima presente que utilizan el SMIP 5, los modelos están hasta esa fecha, hasta 2005. Y ya las proyecciones, pues entonces 2011-2040 y 2041-2070. Bueno, pues esta parte de verificación del clima presente, quería como comentarles que previo a todo este trabajo que se ha hecho de escenarios, también se ha trabajado en la parte de la evaluación de los modelos, es decir, cómo está reproduciendo cada uno de esos modelos el clima presente observado que tenemos de las estaciones en los diferentes modelos, ¿sí? Y hemos visto cómo es la distribución espacial, pero además también una cosa que nos interesa y una parte que nos interesa es el comportamiento de las variables como la temperatura y la precipitación. Por ejemplo, las regiones en que hay una bimodalidad o una modalidad de la precipitación. Entonces, este es un ejemplo para la región andina. En los puntos, en la línea roja que ustedes ven acá, esa es la parte observada y los otros líneas que vemos ahí son los diferentes modelos. Hay puntos que acá me llaman la atención mucho, por ejemplo, en esta parte de bimodalidad hay modelos que no observan esa bimodalidad, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que hay modelos que tienen mayor habilidad para representar el clima presente y otros no. Entonces, es importante esto hoy para considerar la metodología que utilizamos en la generación de los escenarios de lo que se conoce como un ensamble, y es no un ensamble simple, sino un ensamble que pudiera tener en cuenta el peso de cada modelo en cuanto a la simulación del clima presente. Bueno, estos son salidas de diagramas de Taylor, no voy a entrar acá en detalle, creo que me demoraría un poco, pero eso hace parte de la verificación y de la evaluación de los modelos. Bueno, se trabajaron dos metodologías. La idea es que no utilicemos un solo modelo, sino que utilicemos algún tipo de ensamble, es decir, juntar las salidas de los diferentes modelos y en principio pues queríamos ver cuáles eran las salidas de un ensamble simple, es decir, coger los modelos y hacer una forma aritmética, o sea, un promedio aritmético y mirar cómo es esa salida, ¿sí? Con una incertidumbre que estaba dada por la diferencia de la raíz cuadrática media. Pero además, de acuerdo como a la habilidad de los modelos que tienen para simular cada región y cada clima, o sea, el clima presente, se integró una metodología en la que tuviera en cuenta un peso de los modelos. Esta metodología es la metodología que se conoce como REA, Reliability Ensemble Average, y es un ensamble ponderado de fiabilidad, que tiene básicamente dos factores: un factor de tendencia, un factor que tiene en cuenta que también está simulando ese clima presente, y para eso le da un peso mayor o menor, básicamente diciéndolo de forma general es esto, y un factor de convergencia que ya tiene en cuenta es qué tan cerca está entre un modelo y otro. Este es como el factor de tendencia, tiene que ver con el clima observado, con el clima presente, y el factor de convergencia ya entre los modelos y pues obviamente hacia el futuro. La diferencia entre la metodología anterior, esto le va a dar un peso a un modelo de acuerdo a la habilidad que tenga este modelo. Bueno, y de acuerdo a esto, pues acá tenemos algunas salidas. En principio, pues mostrarles las tendencias de las series de la temperatura. De pronto, acá van a ver una serie, acá van a ver la serie, esta es para Alta Guajira, después del 2011, es el punto que tenemos acá, y esas serían como las proyecciones. Entonces vemos acá las salidas de los diferentes RCPs, siempre obviamente el RCP 26 va
una tendencia de cambio menor que el RCP 85. Esto es para Altaguajira, acá tenemos, y hay una cosa importante, en cada región con estas series, esto es de una estación, vemos que puede que el cambio de la tendencia es mayor o menor de acuerdo a la región. Entonces acá tenemos para el centro del país, esto es la parte de Amazonas, esto es la parte de Oriente y en la parte del Pacífico. Para hacer una idea de cómo cambia la temperatura para cada una de las regiones, bueno, en principio voy a hablarle de Colombia como a nivel nacional, es que es integrar todas las regiones. Para el 2041-2070 se está considerando un cambio de 1.22 en un RCP 26 hasta 2.31 en un RCP 8.5, ¿sí? Como les comento, estos son avances, los resultados finales pues los se entregarán en la tercera comunicación. Y acá pues entonces ya discriminada por cada una de las regiones, en el RCP 26 pues está entre 1 grado y en el RCP 85 entre 2 punto algo, no pasar de 2.5 grados básicamente. Bueno, eso es mostrándole para el periodo 41, o sea 2041-2070. Si quieren ver la distribución del cambio de la temperatura a nivel espacial, pues aquí los mostramos en estos mapas. Básicamente pues tenemos en general un aumento, los tonos verdes son disminuciones menores que los tonos amarillos, entonces ustedes pueden observar ahí en cada uno de los RCPs donde hay mayor aumento. Esto es para 2041-2070, obviamente los cambios se evidencian, hay un mayor aumento, pero pues el tono café no es brusco, pero pues todo es como un cambio uniforme. Bien, estos son cambios estacionales. Se hizo el trabajo también a nivel anual y también se hizo el trabajo a nivel estacional, que es cómo es el cambio de la temperatura en los diferentes trimestres. Eso es una buena salida para los diferentes sectores. Esto les voy a mostrar a forma general, si ya se quieren ver en detalle, pues entonces en los informes encontrarán los resultados. Cambios de temperatura media por trimestre anual, bueno, esto es como un resumen. Lo que hemos observado es que básicamente los cambios en los diferentes trimestres no varían mucho, un poco más acá de pronto en el diciembre, enero, febrero, eso de una forma como muy general. Estos son los escenarios ya de cambio en la parte de precipitación, esto se ha dado en porcentaje, en cambio de porcentaje. Si ustedes ven acá como un resumen para Colombia, entonces tenemos un cambio de alrededor entre 9.6% y 3.8% de la precipitación, esto es para el 2041-2070. Realmente el porcentaje hasta ahora no lo hemos visto muy grande y esto es, o sea, si ustedes recuerdan el mapa inicial que yo les mostraba a nivel global, esos tonos azules estarían reflejando esos cambios. Acá está la distribución, los tonos azules es como la parte ligeramente, son cambios ligeros, ya el verde es como una parte normal, ¿sí? O sea, tenemos que se mantiene entre normal y ligeramente, un aumento ligeramente. Esto es para el 2041-2070. ¿Cómo sustentamos que esos cambios no nos reflejan unos cambios muy grandes en la precipitación? Pues nosotros tomamos como las series de la precipitación de clima presente y por cada uno de los RCPs, esto solamente es un ejemplo, lo hemos hecho para varias estaciones y pues lo que hicimos fue representar las series hacia el futuro y lo que veíamos es que realmente las series no nos estaban variando en gran cantidad, eso lo hemos hecho para varias estaciones y estamos en ese trabajo. Lo que vemos es que esa proyección de la serie se está reflejando en la distribución del cambio de la precipitación en Colombia. Les había mencionado que estábamos trabajando también con temperaturas máxima y mínima. Acá quería como mostrarle era como la comparación en cada una de las temperaturas y lo que vemos es que la media y la máxima tienen un cambio como muy similar.
siendo muchísimo mayor que el cambio de la temperatura mínima. Eso yo lo he relacionado también con lo que se muestra en el trabajo de las tendencias. La temperatura mínima no tiene una tendencia así, mientras que la máxima sí está mostrando mayores cambios. Bueno, en conclusiones, pues uno de los puntos importantes, aunque no se mostró acá, era la comparación del ensamble simple al ensamble REA, y es que efectivamente a nosotros nos han dado muy buenos resultados, sobre todo comparando la parte de las incertidumbres. Entonces, realmente las salidas que vamos a dar es con este ensamble. De pronto, pues los cambios que se ven a nivel nacional de la temperatura para los dos periodos, que está entre 1.22 y 2.31 para el 2011-2040, y pues en la parte del comportamiento de la precipitación, se muestra que para el periodo 2011-2070, pues en la región Caribe y el centro norte de la región andina se presentará una disminución de la precipitación en el orden de 5 y 10%, para la región Orinoquía y Amazonía habrá un incremento entre 5 y 25%, y ya para la región pacífica del centro y sur de la región andina se presentarán incrementos de 5 al 15%, los datos que hasta ahora hemos como obtenido. Ya, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta: ¿Colombia tiene capacidad técnica y científica para mejorar el conocimiento de los escenarios de variabilidad y cambio climático? Bueno, yo creo que en ese proceso se está. La idea es que se están implementando nuevas metodologías para hacer análisis de la parte de escenarios de variabilidad. De hecho, una segunda parte del trabajo de esto de escenarios de cambio climático está también relacionado con la generación de posibilidades de cambios en la variabilidad climática. Entonces, yo pensaría que a nivel científico hay muchas cosas por hacer. Creo que se tiene el conocimiento desde el instituto. Muchas veces falta como recurso humano, pero se tiene la posibilidad de hacerlo, se tienen metodologías ya pensadas, se tienen ya conocimientos adquiridos. Entonces, en cuanto a la parte científica, yo pensaría que sí la hay, y la capacidad técnica pues está respondiendo a esa también. Entonces, hay muchas cosas por hacer, pero yo creo que las ideas están y el conocimiento está para generarlos. Bueno, al comparar los resultados de los anteriores modelos con los actuales RCPs, que incluyen otras variables, ¿se mantienen las tendencias? Bueno, no sé si esto se refiere a los modelos CEMIP 3, CEMIP 5 o a los escenarios, porque hay dos puntos de vista de verlo. O sea, es como comparar los modelos en clima presente y comparar los modelos ya hacia el futuro. Se hizo una evaluación de los modelos anteriores, que fue insumo de la AR4, que es CEMIP 3, y se hizo una evaluación de CEMIP 5, que responde la AR4 en cuanto a clima presente. Y realmente sí se vio una mejora
en los modelos, ¿sí? De acuerdo en esa parte de representar la bimodalidad de algunas regiones, en que ya el sesgo entre los valores de la temperatura y la precipitación bajaban un poco, entonces sí se vio una mejora en esos modelos a nivel de país. Ahora, en la parte de las proyecciones, en la parte de los escenarios, realmente no hemos hecho comparaciones hasta este momento de los escenarios anteriores con los actuales, pues porque no tenemos las últimas salidas, ¿no? Pero entonces no sé si eso responde a la pregunta. La verdad, no entiendo muy bien si quien hizo la pregunta me podría, Olga Isabel Palacios, si me la puede. Ah, ok. Ah, ok. No. Qué pena, pero no entendí. Listo, perfecto. Sí, pues es que no entiendo muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias.